Vamos a hablar de miopatías. Miopatías está dentro de las enfermedades neuromusculares, al igual que las enfermedades motoneural inferior, del nervio, raíz, plexo, unión neuromuscular, músculo y enfermedad del ganglio de la raíz dorsal. Así que vamos a hablar de las miopatías. Son un conjunto de enfermedades poco frecuentes en las cuales obviamente el músculo esquelético es el principal involucrado. La falla muscular tiene pocos síntomas y signos. Vamos a verlos rápidamente, que son, por supuesto, conforman el síndrome miopático. Con pocos elementos nosotros podemos diagnosticar una enfermedad muscular, una miopatía. Después, para hacer el diagnóstico exactamente de qué miopatía se trata, necesitamos estudios de alta complejidad. Estudios bioquímicos, genéticos, biopsia de músculo y demás. Pero para hacer el diagnóstico del síndrome miopático necesitamos pocos elementos. La clínica y poco más que eso. Desde el punto de vista clínico vamos a ver que el músculo puede atrofiarse y tener debilidad. Son los síntomas y signos más frecuentes. Después, algunas miopatías raras pueden traer dolor muscular. Hay otras también raras, pero no tan infrecuentes, que pueden tener miotonía, ahora vemos de qué se trata, y hipertrofia y pseudohipertrofia también. Atrofia y debilidad son la mayoría de los cuadros de miopatías, tienen solamente estos dos componentes, atrofia y debilidad. Con el cuadro clínico, un laboratorio que detecte la CPK, el electromiograma, eventualmente una biopsia muscular, nosotros podemos hacer el diagnóstico de la mayor parte de las miopatías, de los síndromes miopáticos, y aproximarnos al diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de certeza vamos a necesitar la genética y la biopsia. Para ver un paciente con una miopatía, estudiarlo, necesitamos inspeccionarlo, verlo sin ropa, examinarle las articulaciones, la columna, los pies, las manos, y hacerle una cantidad de pruebas para ver la cantidad de músculo que tiene y la distribución de esa falla muscular, con lo cual tenemos que hacer compresión de masas musculares y ver también si le duele. Las pruebas de fuerza muscular son las más utilizadas mundialmente, que son, o el test de Kendall, que lo desarrollaron unos kinesiólogos después de la epidemia de polio, allá por 1950 y algo, que son las pruebas de fuerza de oposición entre el examinador y el paciente. Uno tiene que ver el músculo si tiene una fuerza normal oponiéndose al grupo muscular, si se vence con una oposición fuerte o con una oposición moderada, o si no se mantiene, por ejemplo, un deltoides en posición antigravitatoria, el paciente cae, eso ya tendría un 2 si se cae solo. Si puede desplazarlo en la cama, pero sin elevarlo, es un 1, y 0 si el músculo está inmóvil. Con eso construimos una tabla para el seguimiento y la comunicación intermédico. Por ejemplo, aquí tendríamos un paciente, en esta tabla veríamos que tiene una debilidad proximal en músculos del cuello, con muy buena fuerza distal en las manos, que tiene muy poca fuerza en la prensa muscular, pero que tiene buena fuerza distal en los pies. Quiere decir que tiene un predominio de debilidad, probablemente atrofia también, de la musculatura axial. Entonces vamos a hacer una de las pruebas que hacemos siempre para evaluación de la fuerza muscular, sobre todo de la fuerza muscular proximal, axial, es las pruebas de trepada miopática, que es pedirle al paciente que está en decúbito, en una camilla o en el piso, que se vaya incorporando a la posición erecta. Si el paciente se ayuda con las manos, agarrándose de distintos segmentos, se llama trepada miopática y es característica de la debilidad axial. El dolor muscular, como decíamos, no es tan frecuente, se acompaña de las patologías, de las miopatías inflamatorias, habitualmente infecciosas y autoinmunitarias, no de las hereditarias, y se evidencia con la compresión de masas musculares.
hay que comparar, como toda la patología neuromuscular, proximal con distal y ver si tiene, por ejemplo, dolor a la compresión de masas musculares proximales, pero no tiene compresión en la masa muscular distales. Es un dato de mucha importancia para decir el diagnóstico, para definir el diagnóstico. Tenemos que diferenciarlo del dolor articular en ese caso, y si el dolor suele ser casi exclusivamente en las masas musculares y no en las distales, en las patologías neuromusculares. Miotonía es otro signo que puede estar presente en algunas miopatías. ¿Qué es la miotonía? Es la imposibilidad que tiene el paciente de relajar la masa muscular luego que se contrajo voluntariamente. La prueba que hacemos es darle la mano y pedirle que suelte cuando decimos ya. El paciente con miotonía, nosotros retiramos la mano y el paciente con miotonía queda con la mano dura y la tiene que forzar para abrirla. Se quedan colgados de un pasamano, no pueden soltar objetos y eso trae mucho compromiso funcional. Esa es la miotonía y hay muy pocas miopatías que tienen miotonía. Pseudohipertrofia es otro signo de importancia. Hay patologías que tienen un volumen muscular marcado, especialmente en pantorrillas. Las distrofinopatías, la enfermedad de Duchenne y la enfermedad de Becker, tienen las pantorrillas de gran volumen, pero no es un músculo contráctil, es un músculo con un aumento de la consistencia duroelástica como un corcho y no tiene capacidad contráctil. Y esto puede acompañar algunas miopatías. ¿Cuáles son los grandes síndromes miopáticos? Tenemos síndromes miopáticos que tienen compromiso axial, comprometen los músculos craneales, faciales, párpados, oculomotores, faciales, cuello, y vamos a definirlo como una miopatía oculofaríngea, que tiene compromiso ocular y de la faringe. Puede tener un compromiso con una diplejía facial también. Puede tener una debilidad de los extensores del cuello y tener lo que se llama drop head, una caída de la cabeza. Puede tener también un compromiso craneal con la cintura escapular. Puede tener solamente compromiso axial de la cintura escapular y pelviana y tener debilidad para levantar los brazos, pero puede caminar con cierta facilidad y tener prensión en las manos. Hay algunos que tienen una debilidad cintura más extendida hacia los brazos y cuádriceps. Hay unas excepcionales miopatías distales. Cuando se asocia a miotonía, suele ser una debilidad axial, la más frecuente, una de las más frecuentes miopatías, es la enfermedad de Steiner o distrofia miotónica, en la cual el paciente no puede abrir la mano, pero a su vez tiene debilidad axial, con ptosis, disparesia facial, debilidad fonodeglutoria, disartria y debilidad en la cintura escapular y pelviana. Cuando se asocia la hipertrofia muscular, los músculos están hipertróficos con miotonía, con imposibilidad en la decontracción, hay una miopatía que se llama Thomsen, que no es muy frecuente, pero es muy característica. Y después las distrofinopatías, como son Becker y Duchenne, que tienen debilidad y pseudohipertrofia. Hay algunas debilidades musculares que son episódicas, que son crisis de debilidad muscular. Por ejemplo, las parálisis periódicas hipocalémicas. Falla genéticamente el control de las membranas a la concentración de potasio, se producen crisis de hipocalemia con arritmia cardíaca y plejía, cuadriplejía, que son transitorias. Las causas de la miopatía son muy extensas, son muchas las causas, pero encontramos causas que son infecciosas, en los chicos más frecuentemente, por virus Coxsackie, elevan la CPK en forma muy significativa, con debilidad en miembros inferiores, predominio proximal, las inflamatorias
autoinmunes como polimiositis y dermatomiositis, que pueden ser paraneoplásicas, miopatías tóxicas como miopatías por vastatinas hay otros fármacos que lo pueden producir. Obviamente las hereditarias, que son las distrofias musculares progresivas y las miopatías mitocondriales, y hay otras que son metabólicas que son muy frecuentes, muchas veces subdiagnosticadas, como la miopatía tiroidea o esteroidea. En los niños es más frecuente las infecciosas, como les decía, las polimiositis y dermatomiositis en mujeres de edad media. Tienen la dermatomiositis el signo de heliotropo, los párpados con esta coloración, la coloración lila de las zonas expuestas, signos de Gottron en la superficie de extensión de las manos, y la miopatía por cuerpo de inclusión, que es similar a una miositis, pero con un comportamiento crónico, puede ser hereditaria o adquirida, y una evolución muy tórpida y no responde a la medicación. Como decíamos, teníamos muchas tóxicas, y un tema que generalmente le presta confusión en la etapa de formación, que es qué es una distrofia y qué es una atrofia. Las distrofias musculares son patologías del músculo, son patologías musculares, con etiología muscular, y las atrofias son enfermedades de la son enfermedades de la motoneurona inferior. Son atrofias, falta la inervación. Enfermedades de la motoneurona inferior, atrofia, enfermedades del músculo, distrofias musculares. Las distrofias musculares tenemos los patrones clínicos que dijimos, pueden ser craneales con compromiso de cinturas, solamente de cinturas y craneal, distales con miotonía e hipertrofia, con pseudohipertrofia episódicas. Y en estas tablas ponemos las causas más frecuentes. Las que vemos más cotidianamente son las miopatías mitocondriales, que tienen mucho componente craneal y axial leve, pero más oftálmico. Son exoftalmopatías, mirada congelada, ptosis palpebral, la distrofia oculofaringea, las de cinturas, la distrofia miotónica, que tiene miotonía distal, se asocia a cataratas, calvicie, diabetes. La miotonía hipertrófica de Thomsen, que no vemos con frecuencia, y la que también es frecuente, lamentablemente, es la pseudohipertrofia de Duchenne, que afecta a niños, exclusivamente a niños varones, que suelen tener un pronóstico muy reservado y no superan los 25 años de edad. Requieren mucha asistencia respiratoria mecánica y demás. Teníamos los que son oftalmoplejías, como las miopatías mitocondriales. Y estamos aquí con las miopatías por hoy. Muchas gracias.